quién es nuestro enemigo en la vida espiritual. Porque, ¿saben quién es el que más se incomoda cuando una iglesia ora? El enemigo. ¿Quién es el que más va a poner pretextos para no orar? El enemigo. ¿Quién es el que va a argumentar todo lo posible para que no se ore? El enemigo. Porque una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Recuerde que Jesucristo, en su condición de hombre, cuando Él estuvo en la tierra, el secreto de la vida victoriosa de Jesús, ¿cuál fue? La oración. Él pasaba largas horas buscando, orando, llenándose de la presencia del Espíritu Santo, y su ministerio fue sumamente extraordinario. Y esta mañana vamos a hablar acerca de quién es nuestro enemigo en la vida espiritual. Y vamos a ver, en primer lugar, que existe un enemigo espiritual. En segundo lugar, cómo opera ese enemigo espiritual. ¿Cuál es su condición actual? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a sus acechanzas? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud frente al mismo enemigo? Vamos a ver todo esto. Voy a pedir a servidores si me invitan un poquito de agua. Les quedo muy agradecido. Y vamos a comenzar viendo que existe un enemigo espiritual en la vida del cristiano. Escuche con atención las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Esta palabra adversario viene de la palabra griega antidikos, que literalmente significa un enemigo hostil. Eso significa. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo es: sean sobrios, estén velando, porque existe un enemigo hostil del cristiano. Un enemigo espiritual hostil del cristiano, un adversario que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, a la pregunta, pastor, ¿existe un enemigo espiritual? Claro que sí. Su nombre es Satanás, más conocido como el diablo o la serpiente antigua. Aquel que un día se rebeló contra Dios en el cielo y cuyo fin está determinado. Ese es el enemigo espiritual. Ahora, ¿cómo opera este enemigo espiritual? Voy a desarrollar ahora solamente algunos puntos, porque en el segundo servicio vamos a entrar en detalle sobre cómo enfrentar estas maquinaciones. Ahora solamente vamos a mencionar un poco. ¿Cómo opera este enemigo espiritual? Gracias, Jaimito. Muchas gracias. Número 1, opera cegando el entendimiento de las personas para que no se conviertan. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 del 3 al 4. El apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó, ¿qué cosa? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo. La Biblia dice que este enemigo sutil es un enemigo que se encarga de cegar el entendimiento del incrédulo, de aquel que todavía no cree en Dios. ¿Para qué? Para que no pueda entender el evangelio, para que no le resplandezca la luz de Cristo, y como no le resplandece, no se convierte de sus malas obras, porque su entendimiento está cegado por el Dios de este siglo. Por eso, querida iglesia, es que uno tiene que aprender a orar.
a orar. Toda conquista en el mundo natural, primero, ¿dónde se la gana? En el mundo espiritual de rodillas. El mismo apóstol Pablo decía a la iglesia: oren por mí para que cuando yo predique lo haga con denuedo, para que Dios abra puertas. ¿Por qué? ¿Por qué pide oración para predicar? Porque existe un enemigo que se encarga de cegar el entendimiento del incrédulo. Por eso, aún ir a evangelizar sin orar primero y decirle a Dios que Él quite esa venda de los ojos, pues uno se enfrenta muchas veces con oposición. Porque la Biblia dice que este enemigo está sutilmente trabajando, poniendo vendas para que no nos resplandezca la luz de Cristo. ¿Cuántas veces a uno mismo antes de ser cristiano no le predicaron y uno no entendía, rechazaba, hasta se burlaba? ¿Por qué? Porque estaban nuestros ojos vendados, cegados. Hasta que un día de repente se nos cayó la venda de los ojos, como a Pablo se le caen las escamas después de quedar ciego, y entonces comprendemos. Y al comprender, ¿qué decimos? Quiero entregarle la vida a Jesús. Quiero servir a Jesús. Quiero caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque se ha caído esa venda de nuestros ojos. Si usted tiene familiares que no son cristianos, ¿por dónde tiene que comenzar? Orando. Si usted tiene amigos que no son cristianos, ¿por dónde tiene que comenzar? Orando. Pidiéndole a Dios que esas vendas puedan caer. Pues es una de las formas sutiles en las que el enemigo trabaja. Otra es tentando al ser humano. Mateo capítulo 4, versículo 3, el escritor del Evangelio de Mateo llama a Satanás con el nombre de tentador. Escuche lo que dice. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dese cuenta que el enemigo es un enemigo sutil y es un enemigo que usa una herramienta que se llama tentación. Fue tan descarado que se atrevió a ir a tentar ¿a quién? Al mismo Cristo. Y fue lógicamente avergonzado. Pero la naturaleza de este enemigo es que él es un enemigo tentador. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador, hablando de Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Por qué? Porque cuando el tentador viene a tentar a los hijos de Dios, ¿para qué los tienta? Para que los hijos de Dios caigan en la tentación y como consecuencia pequen. Y cuando pequen, se alejen del Señor. Por eso Él trabaja con la tentación. Y por eso una de sus armas favoritas es esa. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia dice: haga morir lo terrenal en ustedes. ¿Por qué? Porque la tentación, dice la Biblia, que viene de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos. De ahí Satanás se aprovecha para tentarnos. Por ejemplo, aquel que se dedicó mucho al alcohol, el alcohol es una tentación para su vida. Y de esa propia concupiscencia el enemigo viene para tentarlo. ¿De dónde lo tienta? De su propio deseo. Aquel que desde pequeño consumió, pornografía, de su propia concupiscencia el enemigo viene y lo tienta. Y así sucesivamente, aquel que tenía problemas con la mentira, aquel que tenía, problemas en diferentes áreas, el enemigo aprovecha esas áreas débiles para tentarlo. Y él por naturaleza es un tentador. Por eso usted tiene que hacer morir lo terrenal en usted. Santiago 1, 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es una de sus herramientas favoritas. Miren, la tentación como tal no es un pecado. Ceder a la tentación se convierte en un pecado. Le explico. ¿Jesús fue tentado o no fue tentado? ¿Pecó o no pecó? Jamás pecó, pero fue tentado, sí, porque la tentación no es un pecado. Todos vamos a ser tentados de alguna forma. El mismo Jesús fue tentado. Pero cuando la tentación viene, uno tiene que reconocerla para no sucumbir en ella. Entonces sale victorioso como Cristo sin pecar. Pero cuando uno se deja vencer por la tentación, dice la Biblia que la tentación concibe y da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y una vez que el pecado se efectúa, ¿qué da a luz el pecado? La propia muerte. Por eso es otra de sus herramientas sutiles con la que el enemigo trabaja. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, lógicamente también la mujer, que soporta la tentación. Diga al que está a su lado, el que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esa es otra forma sutil en la que el enemigo espiritual trabaja en contra de los hijos de Dios. Otra forma es que el enemigo trabaja acusándonos día y noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Otra de sus características es que el enemigo es un acusador. Es un acusador todo el tiempo delante del Padre, está acusando a los hijos de Dios. Y cuando el Hijo de Dios cae en pecado, ¿saben cómo opera Satanás? Con el sentimiento de culpabilidad. Es un enemigo tan astuto que primero maquina para tentar al creyente. Cuando el creyente cae, ahora maquina para acusarlo, para que el creyente caído se sienta tan sucio, tan vil, que diga yo no merezco, yo ya no, y me aleje, porque él es un acusador. Él es el que viene y te dice, tú no mereces, tú no deberías ir a la iglesia, qué hipócrita eres. Has pecado, no deberías tener cara para estar ahí. Pues más bien porque he pecado necesito de Cristo, porque Él es el único que me puede perdonar. Pero Satanás es el acusador ¿de quién? De los hermanos. Por eso la Biblia dice que dentro de la armadura de Dios nosotros tenemos que tener puesto ¿qué cosa? El yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el yelmo protege la cabeza de esos ataques del enemigo. Uno tiene que tener claridad de su salvación en Cristo, de su posición en Cristo, de la gracia de Jesús sobre su vida, para que el acusador de los hermanos no trate de destruirlo. Amén. Cuarto lugar, él trabaja también oprimiendo a las personas. Hechos capítulo 10, verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Satanás es un enemigo opresor y normalmente viene a oprimir a través de ¿qué? De sus demonios. Estos a veces vienen a atormentar, a molestar. La Biblia registra que en oportunidades toman posesión de personas, lógicamente de los no creyentes, de los no cristianos, porque el cristiano tiene morando en sí mismo ¿a quién?
al Espíritu Santo. Y la luz no puede tener comunión con ¿qué cosa? Con las tinieblas. No puede. Pero él es un enemigo que atormenta. Sin embargo, Marcos capítulo 16, 17, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué cosa? Demonios. Y hablarán nuevas lenguas. Entonces, aunque el enemigo ahí viene a atormentar, el cristiano tiene autoridad para echar fuera demonios. Nunca se olvide. Quinto lugar, otra forma en la que trabaja, ¿sabe cuál es? Engañando. Satanás es un engañador por naturaleza. Mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra padre aquí significa origen. Dice, Satanás es el origen de la mentira. Es el que origina la mentira. Él es mentiroso por naturaleza, y una de sus armas favoritas en contra de los hijos de Dios, ¿sabe cuál es? Las mentiras. Con ellas él produce grandes divisiones, grandes problemas, grandes confusiones. Engaña. Recuerde cómo operó desde el jardín del Edén. Engañó a Eva. Dios había dicho, no comas, que dijo Satanás, come, no va a pasar nada. La engañó con astucia. A Judas lo engañó. Y cuando veas la Biblia encontrarás a los de Coré, los engañó para que ellos se rebelaran. Así una y otra vez engaña a las personas para su propia perdición. Por eso dice la Biblia que Él es padre de mentira. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de las mentiras sutiles que el enemigo levanta. Porque Satanás es muy sutil. Y a veces para alejarlo a uno de Dios viene a levantar argumentos, mentiras en contra de Dios. A que nos cuestionemos sobre nuestro Dios, a que olvidemos que a Dios se lo sigue por fe y no por vista. A veces viene con mentiras en contra de su palabra para que dudemos de que su palabra es realmente inerrante. Pero viene con mentiras, a veces viene con mentiras en contra de la iglesia de Cristo. ¿Sabe para qué? Para sacarlo del rebaño. Porque él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Mientras la oveja está en el rebaño, el león no ataca. Pero cuando lo saca del rebaño con mentiras, ¿qué hace el león? Se lo devora. Entonces él viene a veces con mentiras. A hablar, murmurar, a chismear, a decir cosas que no son reales. Porque él es padre de ¿qué? De mentira. Y los ingenuos muchas veces le creen. Pero uno tiene que saber cómo maquina el enemigo sus planes. A veces viene con mentiras en contra de las personas que están velando por sus almas, de sus propios líderes, calumniando. Y uno se cree las mentiras. Olvida que el mismo Jesús dijo, bienaventurados sois, capítulo 5 de Mateo, cuando por mi causa os vituperen y mientan en contra de ustedes. Bienaventurados son porque han hecho lo mismo con los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Han escuchado ese refrán que dice donde el río suena es porque piedras trae? Eso no es aplicable a la vida cristiana. Porque Jesús dijo, son bienaventurados cuando estén hablando mal contra ustedes y mintiendo. Porque lo mismo han hecho con los profetas que fueron antes de ustedes. Son doblemente dichosos porque Dios conoce la verdad, porque el enemigo es un enemigo que miente. Hace sonar piedras para hacernos pensar, o hace sonar el río para hacernos pensar que hay piedras, cuando es una sutileza de Satanás, porque es padre de ¿qué? De mentira. Se levanta mintiendo contra cualquier cosa que venga de parte del Señor. Y uno tiene que tener cuidado. Diga conmigo, Satanás es un mentiroso.
Y sabe, las mentiras de Satanás normalmente siempre las va a dar en lo oculto. Así opera Satanás. Sexto lugar, él también trabaja devorando. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien catapino es la palabra griega, que significa a quien tragar, a quien absorber, a quien consumir absolutamente o completamente. Es decir, Satanás está buscando a quien absorber, a quien consumirlo. Él busca hacer esto y uno tiene que estar atento a sus maquinaciones. Escuché justamente sobre lo del león rugiente a una persona que contaba sobre su experiencia, y él decía que cuando el grupo de personas andaba en grupo, el león no se acercaba. Pero cuando uno se separaba, el león lo atacaba. Y Satanás es así sutil. Por eso ataca con mentiras para aislarle, para sacarlo, para desviarlo. Otra forma en la que trabaja es robándose la semilla de la palabra de Dios. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene, ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás es un enemigo tan astuto que a veces tú vienes a la iglesia, pero cuando sales de la iglesia, él se acerca ¿para qué? Para robarse la semilla que fue sembrada. Por eso existen muchos que son oidores olvidadizos. Llevan años yendo a la iglesia y no cambian. ¿Por qué? Porque Satanás se roba la semilla. Porque la palabra que recibieron, en vez de aplicarla, piensan que por escucharla ya está todo bien. Miren, uno de los errores del cristiano, ¿sabe cuál es? Creer que porque sabe algo se corrigió ese algo. Le doy un ejemplo. Una persona que tiene el matrimonio mal piensa que porque va a ir a un seminario de matrimonios y escuchar temas sobre matrimonios, su matrimonio estará arreglado. Y va, escucha, se siente mejor, pero su matrimonio sigue destruido. ¿Por qué? Porque no se trata de escuchar solamente, sino de ¿qué? De practicar, de poner por obra. Y hay muchos cristianos que saben mucha Biblia, pero practican muy poca Biblia, porque Satanás se anda robando la semilla que es implantada en nuestro corazón. Evalúese cada uno. ¿Cuántas veces ha venido a la iglesia? ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos sermones he escuchado predicar al pastor Sergio? ¿Cuántos los ha puesto por obra? Si yo le preguntara ¿qué prediqué hace 5 domingos? ¿Qué me diría? Lo pongo más fácil. ¿Cómo aplicaron lo que prediqué hace 2 domingos? Dígale al que está a su lado: existe un enemigo que se roba la semilla de la palabra de Dios. Y uno tiene que saber cómo este enemigo maquina. Por eso uno tiene que escribir. Es más, estamos mandando a hacer unos cuadernillos para que usted no tenga sus hojitas por todos lados, sino que pueda ahí guardar sus bosquejos. Cuando escuche, escriba lo que Dios le hable. Y entre semana, ¿qué tiene que hacer? Repasar. ¿Cómo voy a ponerlo por obra? Durante la semana en su devocional diario: Señor, esto me has hablado el día domingo, ¿cómo lo puedo poner por obra? Evaluarse cómo uno lo ha puesto por obra. La palabra que le dan en la célula, en el discipulado. Esta iglesia es una iglesia que tiene tantos lugares donde se ministra palabra. Miren, célula evangelística, célula de discipulado, escuela de líderes, retiro de líderes, culto el día domingo, seminarios que sean de jóvenes, cultos de jóvenes, seminarios en otras áreas. Todas las semanas hay palabra. Es más, si una persona quisiera escuchar palabra y se agendara, podría escuchar más de 100 veces la palabra en las más de 100 células que hay todos los días. No hay un solo día en la iglesia donde no se esté predicando la palabra de Dios. No es que no existe palabra, es que a veces somos oidores
olvidadizos. Porque Satanás se roba la semilla. Por eso tenga cuidado. Pero no solamente trabaja robando la semilla, también trabaja sembrando semillas de maldad en la iglesia. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego ¿qué hizo? Se fue. ¿Se da cuenta? Satanás no solo trabaja para robarse la semilla de la palabra de Dios implantada en su corazón, sino que también trabaja ¿para qué? Para sembrar una mala semilla de cizaña. Y por eso uno tiene que estar atento. A veces esa mala semilla, ¿sabe qué es? Discordias, envidias, murmuraciones, quejas, miramientos, rencores, malos pensamientos. Y ahí anda sembrando. Por eso hay muchos cristianos que, aunque están en la iglesia, llegan a la iglesia y no soportan ver al hermanito del frente. Porque se dejaron robar la semilla de la palabra de Dios y se dejaron implantar una semilla de resentimiento en su corazón. Satanás es un enemigo astuto, pero la Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Otra forma en la que él opera es a través de sus demonios. Lucas capítulo 11, versículo 15 dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Desde el tiempo de Jesús, ellos sabían que Satanás era el príncipe de los demonios. Y en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, la Biblia habla que así como existen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, también existen diferentes tipos de huestes espirituales. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, también existe un mundo espiritual del enemigo que opera Satanás a través de esos demonios. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisciente. Dios es el único que puede estar en todo lugar a la vez. Entonces, ¿cómo hace Satanás para llevar a cabo sus maquinaciones? A través de demonios, porque él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Solo Dios es omnisciente. Pero esas son algunas de las formas en las que el enemigo opera. Ahora, ¿cuál es la condición actual de ese enemigo? Y hemos visto lo que él hace, pero ¿cuál es su condición actual? Y esto es importante que usted tenga claridad. Número 1, Satanás es un enemigo derrotado, herido con una herida de muerte. Nunca lo olvide. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: la primera profecía de las Escrituras. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera profecía en la Biblia. Y esta profecía tuvo su cumplimiento, ¿saben cuándo? Cuando Jesús fue a la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, fue la herida en el calcañar, porque la herida en el calcañar no era una herida mortal, dolorosa pero no mortal. Cuando Jesús murió en la cruz fue la herida en el calcañar de la simiente de la mujer. Pero cuando Jesús resucitó y venció a la muerte, fue la herida en la cabeza de la serpiente, fue la herida de muerte que le dio a Satanás. Por eso Satanás es un enemigo destinado, ya está, su sentencia ya está dada, es un enemigo derrotado. Miren lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás, cuando resucitó y venció a la muerte, derrotó al diablo, lo venció, le dio una herida de muerte. Diga conmigo, Satanás es un enemigo derrotado. Derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la condición del enemigo. Pero no solo eso, sino que sus demonios también están derrotados. Escuche lo que dice la Biblia, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, Jesús venció toda obra del diablo. Amén. Dígalo, Jesús venció toda obra del diablo. Satanás no solo es un enemigo derrotado, también es un enemigo condenado a muerte. Escuche lo que Jesús dijo estando en tierra. Dijo Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, ha sido ya juzgado. Ahora en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, habla cuál es ese juicio. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás es un enemigo mentiroso que cree que está haciendo algo, pero la Biblia ya dice que él tiene sentencia de muerte. Es un enemigo condenado. Por eso un predicador decía, cada vez que Satanás quiera recordarle su pasado, usted recuérdele su futuro. Su futuro es el lago de ¿qué? De fuego. En cambio el suyo es redención a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dele un aplauso a Jesús por ello. Pero no solo Satanás es un enemigo condenado, también sus demonios. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al lago o al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ya la sentencia está dada. No importa cuánta bulla el enemigo quiera hacer, es un enemigo derrotado y condenado. Y no solo eso, sino que también es un enemigo con un poder limitado. No es todopoderoso, el único todopoderoso es el Dios a quien seguimos. Satanás es un enemigo con poder limitado, tanto así que en Job capítulo 1 del 6 al 12 tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Dios le tuvo que autorizar para que lo hiciera porque él no puede tocar la vida de los hijos de Dios. Amén. Los demonios también tiemblan ante el Señor. Lucas 8:28, escuche. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Santiago capítulo 2 verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué más? Y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben la autoridad que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quinto lugar, el diablo no puede tocar a los hijos de Dios.
Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice allí? No le toca. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Por eso uno de los profetas dijo: ninguna arma forjada que el enemigo levante contra ti prosperará. No van a poder prosperar. Aún las puertas mismas del infierno no van a poder prevalecer delante de ¿qué? De la iglesia de Jesucristo. Y es importante que uno tenga entendimiento de todas estas verdades. Sexto punto. Jesús nos dio autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo y prometió que nada nos dañaría. Mire lo que dice Marcos capítulo 3 del 14 al 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera, ¿qué cosa? Demonios. Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, no solo sobre algunos, sobre todos los demonios. Les dio autoridad y para sanar enfermedades. Lucas 10:19, he aquí, dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué más? Y nada os dañará. Amén. Denle un aplauso a Jesús por esas verdades. Diga conmigo, el enemigo es un enemigo derrotado, herido en la cabeza, condenado al infierno, que tiene poder limitado, se somete a Dios, no puede tocarnos, cuyos demonios tiemblan delante de Dios y sobre los cuales tenemos autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Demos ese aplauso a Jesús por ello. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otra vez en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La batalla con Satanás ya fue ganada por Jesús. El cristiano no batalla para vencer a un enemigo que ya está vencido, sino simplemente para reprender sus obras y mantener su posición en Cristo Jesús. Pero Satanás ya fue vencido. Amén. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante sus acechanzas? Mire lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer? Someterse a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Eso dice la Escritura. Esta palabra someterse viene de la palabra griega hipotazo, que significa obedecer, ser obediente, ponerse bajo control, ponerse bajo sujeción. Lo que está diciendo, ponte bajo control, sé obediente a Dios, ponte bajo sujeción de Dios, resiste al diablo y él solito, ¿qué va a hacer? Huirá de vosotros. Amén. Como pasó en la tentación con Jesús. Satanás vino a tentarlo y trataba de engañarlo, como es padre de mentira. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Pero Jesús, ante las tentaciones de Satanás, ¿cómo le respondía? Escrito está, nunca se olvide. Cuando Satanás venga con mentiras a atacar la mente y el corazón, usted recuerde lo que está escrito.
Por eso decía el predicador, cuando le recuerde su pasado, recuerde lo que está escrito sobre el futuro del enemigo. Es un enemigo derrotado. Cuando Él venga a tratar de hacerle creer que va a hacer algo, recuerde, Él no puede tocar a los hijos de Dios. Usted tiene autoridad sobre toda fuerza de maldad. La palabra de Dios es esa espada que el Señor nos da. Es importante conocerla. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia dice que después de que Satanás tentó a Jesús, Jesús lo resistió. ¿Y qué hizo Satanás? Se alejó. ¿Por qué? Porque no podía contra Jesús. Entonces resista y el enemigo huirá de vosotros. Amén. Gloria al Señor. 1 Juan 5:18 dice eso. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir al ministerio de alabanza que pase. Hoy hemos visto que existe un enemigo espiritual del cristiano. Por cierto, un enemigo de quien no ignoramos sus maquinaciones. No las ignoramos porque la Biblia las pone en descubierto. Y en segundo lugar, porque el Espíritu Santo, que lo conoce todo, nos las revela. Por eso no ignoramos sus maquinaciones. En segundo lugar, vimos que ese enemigo tiene poder limitado en la tierra y está sometido bajo la autoridad de Dios. En tercer lugar, que este enemigo está herido de muerte. En cuarto lugar, que él y sus demonios están ya sentenciados al lago de fuego. En quinto lugar, que Jesús nos dio autoridad sobre los demonios y sobre toda fuerza de maldad y prometió que nada nos dañaría. En sexto lugar, que el maligno no puede tocar a los hijos de Dios porque Dios los protege. Y en séptimo lugar, que ante las acechanzas de Satanás debemos resistirlos firmes en la fe y él huirá de nosotros. Y finalmente vimos que los cristianos en Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Demos un aplauso a Jesús por todas estas verdades. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Recuerde que la batalla contra Satanás ya fue ganada por Jesús en la cruz del Calvario. Usted no tiene que ganar ninguna batalla porque ya fue ganada. Alguien dijo, le voy a ganar a Satanás. No, ¿qué le va a ganar si ya está vencido? No, es un enemigo derrotado. La sentencia, su destino ya está dado. Lo que usted tiene que hacer es mantener su posición en Cristo Jesús y reprender las obras del diablo para seguir extendiendo la obra del Señor en la tierra. Amén. Como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos por el diablo, a sacar de prisión a los que están oprimidos. Entonces, recuerde que usted es vencedor en Jesucristo. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/Pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.